Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. El contenido de este podcast tiene fines educativos, recreativos y de sensibilización social. No pretende ser un asesoramiento legal ni una opinión jurídica. Las opiniones y comentarios expresados en este podcast son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen ni representan al podcast ni a sus patrocinadores. Este podcast está dirigido a un público mayor de 18 años o, en su defecto, que esté acompañado de un adulto responsable. Se recomienda discreción y respeto al escuchar este podcast. Todos los derechos de este podcast son reservados y se permite su difusión siempre y cuando se cite la fuente original. Gracias por escuchar Charla Legal. Hola a todos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. El día de hoy pues tenemos un episodio muy interesante, justamente porque tenemos una invitada. Como siempre pues creo que los estoy mal acostumbrando porque estamos trayendo gente muy top, gente de la cual creo que se puede aprender mucho y de la cual tenemos que ojalá sacar esta hora, el tiempo que dure cada episodio para escucharlos detenidamente y aprender un poco más de ellos, aprender un poco de esas experiencias y aprender un poco de esos recorridos tan interesantes, ¿no? Como siempre lo he venido diciendo, el proceso importa mucho. Y pues nada, voy a dejar que ya comiencen y puedan ver a la invitada, Paulina López. Bienvenida, qué gusto tenerte por acá. De verdad para mí es un honor que hayas aceptado la invitación y pues que nos dediques un poco de tu tiempo para poder conversar conmigo y pues con la comunidad de Charla Legal. Bienvenida. Muchas gracias, Jordan. La verdad, muy agradecida de la invitación. Muy contenta de poder participar contigo en este proyecto que estás liderando, muy interesante. Pues nada, espero que el día de hoy platiquemos cosas que resulten interesantes para los demás y sobre todo útiles. Claro que sí. Primero, pues, digamos que es una tradición en el podcast que el invitado, pues, se presente. Por favor, cuéntanos un poco de ti, quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta hacer, hobbies, lo que nos quieras compartir. Claro que sí, mi nombre es Paulina López Ulloa, soy de México, vivo muy cerquita de Cancún, en un clima tropical donde siempre tengo calor. Soy mamá de 3 niños menores de 10 años todos. Me gusta mucho leer, escribir, sobre todo la poesía en español. Y justamente empecé a estudiar alemán por sanidad mental en la pandemia, pero ahora que ya lo domino, puedo disfrutar de la poesía en alemán también sin que se pierda nada en las traducciones. Así que, como verás, soy una persona apasionada de la poesía, casi en cualquier idioma, siempre y cuando no se traduzca. También soy abogada y me dedico principalmente a cambiar la percepción del derecho en las personas que son abogadas, que se vuelvan a enamorar de su carrera, que vuelvan a encontrar la flama de la pasión en lo que hacemos y que las personas que no son abogadas puedan entender e involucrarse en los procesos jurídicos utilizando diferentes técnicas de legal design. No, súper. Oye, me gustaría preguntarte un poco de pronto para arrancar, digamos, parte de tu historia. Digamos, nos contaste ya bastantes cositas, pero me gustaría de pronto cómo arrancas, digamos, por qué terminas estudiando Derecho, digamos, o por qué fue, digamos, una meta para ti ser abogada. Pues más que una meta para mí fue un accidente porque yo quería estudiar lo que en ese momento se llamaba filosofía y letras, que hoy se podría llamar letras y lenguaje o comunicación, ha cambiado mucho el nombre. Ajá. Pero mi padre no estaba de acuerdo porque decía que era mucho más fácil escribir si tenías el estómago lleno, es decir, si tenías un ingreso con el cual contar. Por lo tanto, no me dejó estudiar esa carrera y me dijo que buscara sobre las 3 carreras de más fuerza aquí en México, que eran medicina, que para nada, yo respeto mucho a los doctores, no está en mí. La otra era arquitectura y las matemáticas y yo sí nos entendemos, pero no demasiado. Por lo tanto, la última fue derecho y me terminé de convencer de estudiar esto porque pude ver que grandes autores del pasado, grandes autores de la literatura, habían ejercido derecho y dije, bueno, tal vez pueda compaginar este deseo mío de escribir cosas con estudiar el derecho. Y a partir de que entré a la carrera ya fue un enamoramiento de todo lo que es la profesión.
Está bien interesante porque justamente es curioso, digamos, porque claro, digamos, uno siempre, y tú lo mencionas ahorita, de pronto grandes autores o literarios su profesión ha sido, o entre las muchas cosas que han hecho, han podido hacer, han sido abogados. Y yo tengo una percepción de que bueno, sí, generalmente se solía creer que los abogados éramos excelentes redactando, excelentes comunicándonos, y yo me he dado cuenta con el tiempo que creo que es todo lo contrario, ¿no? Creo que entre tecnicismos y complejidades, creo que nos perdemos y terminamos perdiendo claridad también, ¿no? ¿Tú qué opinas, qué opinas de eso? Teniendo en cuenta pues el tema de innovación al que te dedicas. No, pues definitivamente hemos ido perdiendo la habilidad de redactar correctamente. Hemos dejado de lado las reglas gramaticales, la ortografía, pero más que nada la conceptualización de ideas y pasarlas al papel, a las palabras. Ya no está siendo un fuerte ni de la medicina, que en su momento también eran bastante buenos en eso, ni de los abogados, que, bueno, nos llamaban letrados. Todavía alguna gente se refiere así a los abogados, pero ya la realidad no va aparejada con eso. Creo que tiene mucho que ver que la carrera de Derecho se ofrece en todas las universidades, buenas, malas, bajas, medias, las que tú quieras, y están enfocándose en hacer cada vez más corta la carrera. Los maestros no están poniendo tanta atención en la forma de redactar, por lo tanto dicen, bueno, los alumnos o ya lo aprendieron o lo aprenderán, pero no me corresponde a mí, yo solo me voy a dedicar a pasarles la información que me corresponde en el plan de estudios. Y esto se ve afectado en la práctica común. Hay demandas que no se entienden, hay contratos que no se entienden, hay términos y negociaciones muy importantes que no se entienden precisamente por la falta de claridad en la redacción. Y no, justamente tú lo dices ahorita, digamos, yo también he detectado que a veces los pleitos, digamos, en contratos o con los clientes que tienen los clientes nuestros, a veces es un problema en la redacción del contrato, ¿no? Del negocio. Me gustaría pues, arrancar, digamos, porque entras a este camino de la innovación, qué es lo que hizo que en tu vida como que te generara ese sacudón y te obligaras, o porque creo yo que a veces nos hemos chocado con una pared que nos obliga un poco como a tomar una decisión en algún momento de nuestras vidas, ¿no? ¿Cuál fue en tu caso? ¿Qué fue lo que hizo que empezaras como a meterte en estos temas y que tú solita te dieras cuenta que en el derecho había que innovar, había que hacerlo de una manera diferente? Bueno, por más que me gustaría ponerme la capa de superheroína y decir que fue mi idea, realmente no, la vida me fue orillando a encontrar este camino por diferentes circunstancias. Te voy a contar un poco mi historia. Yo cuando estaba por terminar la carrera, me faltaba un semestre para terminar la carrera, decido casarme y venía un bebé en camino. Por lo tanto, todo el trabajo que yo había estado experimentando, porque yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, se vio un poco afectado porque cuando nació mi hijo me costó muchísimo trabajo dejarlo. Por más que mi marido, o sea, el papá del bebé, siempre estuvo ahí disponible, siempre me apoyó y siempre me dijo, no dejes la carrera, yo te ayudo en lo que pueda y nos poníamos de acuerdo. Algo dentro de mí se rompía cada vez que tenía que irme a trabajar. Ver a mi bebé tan pequeño, verlo tan indefenso, no sé, a lo mejor un instinto maternal, pero no pude con eso. Fue algo con lo que no pude negociar conmigo misma y decidí renunciar al despacho en el que trabajaba. Claro, era un muy buen lugar de trabajo, no había ningún problema con mi jefe, nada de estas cosas. Era un muy buen ambiente, una muy buena oportunidad, pero este hecho de ser mamá me rompió todo el esquema. Y además soy una persona muy inquieta, entonces me fui a mi casa a cuidar a mi hijo, pero no me podía estar en paz. Ya me había yo enamorado del derecho, me gusta hacer cosas y empecé a buscar una forma de llevar a cabo mi profesión sin tener que dejar a mi hijo en ningún lugar, o sea, de tenerlo conmigo. Y empecé un despacho que en este momento estamos hablando del 2014, 2013, lo empecé a llevar todo de forma digital, porque yo no me podía dar el lujo de irme de mi casa, porque digo, de salir a una oficina o a un bufete o lo que fuera, que si no, no había hecho ningún cambio, ¿no? ¿Para qué había yo renunciado? Así que lo veía yo digital, conectada a internet, empecé a buscar
cómo promocionarme, cómo anunciarme. Empecé a obtener clientes de otras partes del país, no en la misma ciudad en la que estaba yo, sino en otras ciudades de mi país. Y empecé a darme cuenta que podía dar asesoría, podía hacer revisión de documentos, podía elaborar documentos, podíamos tener reuniones telefónicas, que en este momento de la historia no existía Zoom, ni Google Meet, ni nada de esto, pero por llamadas telefónicas podíamos resolver muchas cosas, el Internet, y en su momento el uso del BlackBerry, ¿no? Que fue como Ujú. que la innovación de la comunicación. Sí, sí, sí. Entonces, empecé a ir por ahí y me di cuenta que esto me permitía cuidar a mi hijo, atender, estar presente en su vida y no dejar de atender mi pasión y mi negocio y mi carrera. Así que poco a poco fui creciendo hasta el 2019, que sucede una catástrofe financiera en mi vida, que se viene a empeorar porque meses después llega la pandemia. Entonces, algo que me hubiera tomado a lo mejor un par de meses poner en pie, pues no se pudo porque todo cerró, se complicaron más las cosas. Y gracias a este descalabro financiero, me pongo yo a buscar técnicas de marketing para abogados para volver a posicionar mi negocio. Y no recuerdo muy bien cómo una cosa me llevó a otra. No sé si alguna vez has buscado cosas en YouTube que te aparecen, estás viendo un video y te dice sugerido y vas brincando. Y en una de esas llegué a una página, a una plática de legal design. Y dije, esto es lo que yo necesito. El legal design fue lo que me abrió completamente la vida, pero no era lo que yo estaba buscando. Por eso digo que por más que me gustaría ponerme la capa, decir que soy innovadora y que fue mi idea, no es cierto. La vida me fue llevando por un camino y luego por otro, hasta que llegué aquí. ¿Y qué es lo que tú descubres, digamos? ¿Ves el legal design y qué encuentras, digamos, una oportunidad de... Y sobre todo, cómo empezar a ejercerlo, ¿cierto? Porque, o sea, siento yo y veo yo un tema de riesgo, digamos, en el momento histórico en el que estabas, en ese punto, te encuentras con diseño legal y tú te mandas de cabeza por el diseño legal. En ese momento no había mucho que hacer, estábamos en pleno, para dar contexto, pleno mayo del 2020, cuando al menos aquí en México todo estaba cerrado, todos teníamos miedo, estaban las cosas como muy, muy mal. Entonces no había mucho que hacer y me puse a estudiar legal design, porque el diseño legal no es nada más innovar por innovar, tiene principios de lenguaje claro, tiene principios de hacer las cosas centradas en el usuario, no en el abogado, es decir, en el cliente o en la persona que va a utilizar el documento, que va a llevar el proceso, y no tanto en la visualización del abogado y en el ejercicio del abogado. Pero en ese momento no había tampoco legal design o diseño legal en español. Todo estaba en alemán, en finés, en danés, algunas cosas en inglés, y yo aquí nada más hablo inglés, o en ese momento de la historia solo hablaba inglés. Por lo tanto, me podrás ver a las 12 de la noche, ya mis hijos dormidos, traduciendo libros o artículos del finés al español usando Google Translate, párrafo por párrafo, estudiando lo que ellos decían o poniendo videos en estos idiomas y poniendo también el Google Translate que te permite traducir voces para poder entender cómo funcionaba, cómo aplicarlo. ¿Y por qué fue para mí un parteaguas? Pues porque es verdad, los clientes no nos buscan porque les damos flojera. La forma en la que nos expresamos, los abogados tenemos un ego enorme que no nos queremos quitar y la persona que nos contrata se la piensa 2, 3, 4 veces antes de acercarse al mundo legal por todas las complicaciones que esto tiene. Entonces, el legal design lo que hace es volver atractivo el derecho en todas las formas posibles, ya sea en diseño como tal, hacerlo más bonito, en lenguaje, en procesos, todo esto. Así que ahí yo dije, wow, esto es maravilloso, es lo que a mí me hacía falta, poderme comunicar de una mejor forma con quien al final del día es mi cliente. ¿Y qué tal ha sido ese camino? En parte desde primero, digamos, ser abogada y empezar a conseguir clientes por internet, vender servicios jurídicos por internet desde hace mucho rato, porque tú lo haces hace una década, si no estoy mal.
Y de Correcto. pronto, ¿qué has podido ver en cuanto a ese cambio? Yo, por ejemplo, te cuento aquí un poquitico, yo siento que hoy en día ser abogado no es solamente ser abogado y ya, decir que soy abogado y ya, sino que si tú quieres tener, digamos, un poco más o menos de éxito, pues debes consolidar una marca personal, debes cuidar tu presencia digital, debes como que ejercer un montón de acciones, digamos, no es como tan, pues obviamente no era fácil, ¿cierto? Si no cualquiera lo hubiera hecho, pero pues ahorita tienes que cuidar como más detalles, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, hoy en día algo que yo digo mucho en mis redes sociales es que ya no basta leer libros, asistir a cursos, tomar posgrados. Todo eso está muy bueno, está bien, pero no basta para salir adelante en un mundo que está digitalizado, que estamos interconectados todo el tiempo, que estamos sobreinformados porque tenemos acceso a toda la información posible al alcance de un dedo en nuestro celular. Entonces, la industria legal se durmió en sus laureles, como decimos aquí en México, se confió en que las cosas siempre iban a ser iguales. Y todo este camino de innovación que empezó con el legal design, pero ha ido transformándose porque como que el legal design solo fue la puerta a un montón de cosas. Ahora puedo ver que un abogado necesita saber de atención al cliente, necesita saber del diseño de experiencia de cliente, necesita saber marca personal, finanzas, estadística, reglas básicas de cortesía que suena extraño, pero la mayoría de abogados las pasa de noche o no las considera para tratar a la contraparte, para tratar al juez, para tratar al cliente, estas cosas. Y sobre todo tiene que ponerse allá afuera, en la plataforma que guste, en su página web, en un blog, pero de una forma auténtica, porque viene siendo que algunos abogados dicen, bueno, si tengo que estar en redes sociales lo voy a hacer, pero empiezan a escribir con un lenguaje tan pesado, tan oscuro, tan que yo le digo abogañol, porque no parece que estén hablando español, sino en puros términos que sí, efectivo, está en español, pero nadie les entiende más que otro abogado. Te dan Y eso. cuenta que no sirve. Dicen, pero yo para qué me pongo en redes sociales si nadie me hace caso. No, pues ¿quién te va a Ujú. hacer caso si no hablas en el idioma de la gente que te está leyendo? O, ¿sabes qué? Es que yo posteo, pero solo me siguen otros abogados. Pues sí, estás hablando el idioma jurídico que solo los otros abogados entienden, pues es más que natural que eso sea lo único que obtengas. Entonces, la práctica jurídica está cambiando terriblemente, no ha terminado de cambiar, se está sacudiendo como un terremoto. Solo las personas que tienen abierta la mente a innovar y a cambiar, a divorciarse de las formas normales de hacer las cosas, de cómo se ha hecho siempre, son los que están saliendo avante. Y quien sigue enamorado y afianzado al status quo, al cómo se ha hecho siempre, al cómo me enseñaron y a cómo funcionó antes, se están hundiendo poco a poco, lamentablemente. ¿Y cómo ves un poco hacia dónde va? Digamos, es una pregunta que a mí me plantea muchos cuestionamientos porque seguimos, o sea, yo me pongo a pensar y creo que el derecho está en una etapa en una edad temprana. Está en una edad temprana de cambio respecto de otras profesiones. Sé que cada profesión tiene sus peros, los técnicos también son súper técnicos, los contables son súper contables, los médicos todavía les falta mucho para también como ser un poco más claros con sus usuarios, pero yo siento que nosotros tenemos, más allá de una noble misión, ¿cierto? De abogar por cosas, por derechos, por qué sé yo, intereses, tenemos también que hacerlo en un lenguaje claro en el que la gente por lo menos entienda el contexto en donde está. Para ti, ¿para dónde crees que va? Teniendo en cuenta que ahorita tenemos tecnologías, tenemos, bueno, un montón de cosas que están viniendo, pero creo yo que en una avalancha, y que realmente nos está tomando por sorpresa porque tenemos problemas muy básicos, por lo menos digamos en Colombia tenemos problemas muy básicos en cuanto a acceso a justicia, por ejemplo, es decir, que la gente pueda acudir a un juez que le garanticen sus derechos o a pelear por algo. Y mientras tanto, pues también nos toca estar viendo qué hacemos con la inteligencia artificial, qué hacemos con el blockchain, qué hacemos con estas cosas, como que problemas muy nuestros y problemas pues de primer mundo. Mira, mi forma de ver es que este cambio completo
de vida, porque ya no digamos que es de una profesión, es el mundo entero, la generación o generaciones que se han ido transformando por el acceso a tecnología y por el cambio de mentalidad. Todo esto se dio primero en los jóvenes y luego se ha ido permeando a diferentes profesiones. Yo siento que los abogados somos de los últimos que nos enteramos que esto estaba pasando, porque hay otras profesiones que ya están muy adelantadas respecto a los cambios necesarios dentro de su esfera de trabajo. Pero incluso los contadores, que son un poco repetitivos en sus tareas y muy enamorados de sus formas, están cambiando sus lenguajes y la gente ya se está haciendo más a la idea de hacerles caso. Los abogados, entre el desconocimiento y el ego que tenemos, yo siento que somos los últimos o de los últimos en darnos cuenta que todo está sucediendo y que no solamente nos está pasando a nosotros, está pasando a nivel global y a nivel general para todos lados, para donde voltees. Y como dices, hay dos problemas o dos vertientes del problema. Una es que muchos abogados no saben usar cosas básicas de tecnología, no hablemos de inteligencia artificial, de tecnología a internet. Muchos no saben mandar bien correos, no saben utilizar plataformas de facturación, prefieren no tener reuniones por Zoom, siempre las quieren tener presencial. Y no se trata de un tema de edad, se trata de un tema de que no quiero porque así no se usa. En México tenemos el problema que los abogados en general no aceptan pagos con tarjeta, de débito, de crédito, de la que tú quieras, ¿no? O sea, tiene que ser efectivo o no te lo acepto. Y eso es una práctica arcaica. Ya hoy cualquier persona trae su tarjeta y paga con tarjeta y ya está. En cualquier lado te la deberían aceptar. Es hasta por seguridad muchas veces no cargar efectivo. Siguen teniendo esta práctica, ¿no? Entonces, cosas muy sencillas o muy, o sea, nada innovador, algo que ya debería ser normal, no lo hacen. Y luego por el otro lado tenemos el boom, la atención y el enamoramiento excesivo del uso de la inteligencia artificial y de las legal tech y de las aplicaciones y softwares ultra sofisticados para mejorarnos la vida. Entonces, yo siento que hay un desbalance. Ninguna de las dos cosas está mal, pero hay un desbalance brutal, porque por un lado no hacemos lo básico, por otro lado nos queremos saltar 4 o 5 peldaños y irnos directamente a que la inteligencia artificial nos redacte los contratos, cuando nosotros ni siquiera sabemos teclear con todos los dedos. Y yo recibo muchas críticas en redes sociales cuando hago este tipo de comentarios, porque me dicen que no es un camino lineal. O sea, que no deberíamos saber hacer lo básico para poder hacer lo que es más avanzado. Yo creo, si me preguntas mi opinión, que lo que deberíamos hacer sería lo que es mejor para nuestro usuario. Dependiendo del tipo de abogado que seamos o del tipo de práctica jurídica que desempeñemos, deberíamos adaptarnos a lo que nuestro usuario requiere. Si mi usuario, por decir algo, yo soy médico familiar, ¿no? Yo veo divorcios y testamentos y todo esto. Yo veo que estas personas requieren, por su situación, pagar con tarjeta de crédito, sea innovador o no sea innovador, eso es lo que yo debo de hacer, darles la facilidad a ellos para poder seguir adelante. Si no se pueden trasladar porque en un juicio testamentario, digamos, los hermanos viven en diferentes lugares, pues debería abrirme la opción de tener reuniones virtuales donde no se tengan que trasladar y podamos ir arreglando los problemas sin que caigan en gastos más fuertes. Sea innovador o no sea innovador, lo que yo debo de hacer es adaptarme a lo que mi usuario, a mi cliente necesita. Si esto tiene que ver con inteligencia artificial o no, es lo de menos. No, y fíjate que esa postura está bien interesante porque justamente estás dando como en uno de los puntos, creo yo, que es justamente uno que tenemos ahorita, digamos, consumidores de servicios legales con diferentes necesidades y pues nosotros también debemos como ser conscientes de la manera en la que nosotros estamos como atendiendo, ¿no? Estos clientes, clientes que tienen acceso a internet, a muchísima información también. Bueno, que hoy en día pues van a tener un poco más de criterio inclusive para a ver a qué profesional contratar, ¿no? Pero también un punto
que me gustaría de pronto como hablar contigo de pronto en cuanto a ese tema de insatisfacciones y demás. ¿A ti qué te genera, digamos, con ese punto, tanto como abogados como el derecho en general, digamos, en cuanto a la práctica y en cuanto a nuestras, no sé, costumbres o actitudes o prácticas? Bueno, te podría decir que son 3 puntos que yo he tenido insatisfacción desde el principio, antes de conocer todo lo que conozco ahora, siempre fueron temas que no me terminaban de gustar y no entendía qué podía hacer al respecto, pero siempre me molestaron. Punto número 1, ¿por qué el abogado cambia salud y felicidad por dinero? O sea, no solo el abogado, pero se ve mucho más en la práctica del derecho que el trabajo es estresante, que trabajo hasta muy noche, me levanto muy temprano, no tengo tiempo para estar con mi familia, no tengo tiempo para darme un descanso a mí mismo, siempre traigo el pendiente de juicios, de casos, de necesito más clientes, ¿no? Todo este estrés que va comiéndose la salud y que cuando te das cuenta o cuando quieres hacer algo al respecto ya es demasiado tarde, ya tienes algo grave o incurable, o sea que ya va a ser parte de tu vida por siempre, o tus hijos ya crecieron y ya te los perdiste eh, de niños y todas estas memorias, ¿no? Ese es el punto número 1. ¿Por qué el abogado siempre cambia la salud por el dinero o por el trabajo? La segunda, ¿por qué escribimos tan mal? ¿Por qué hemos perdido la cultura de escribir bien y de ser concisos, precisos, al punto? Ahora tú agarras una demanda o un contrato y te vas a encontrar cualquier cosa menos la razón principal de la demanda o del contrato. Ujú. Y las pobres personas que tienen que leer ese documento, ya sea el juzgado o la contraparte, pierden completamente el foco en lo que estás diciendo y se aburren y desconfían de todo lo que está, o sea, de todo el derecho y de toda la protección que tú les pudieras otorgar. Entonces, ¿en qué momento los abogados dejamos de hablar el idioma que sea que estemos hablando, el idioma de nuestros clientes, y decidimos hablar en un código secreto que solamente otro colega puede entender? No lo entiendo. Y punto número 3, ¿por qué la mujer abogado, o sea, las mujeres que ejercemos, somos vistas como las practicantes, las ayudantes, las asistentes, pero nunca como la abogada principal o como el abogado responsable de determinado asunto o de determinada negociación? Al menos en Ujú. Latinoamérica, las mujeres todavía somos vistas, tal vez no se dice, pero sí se siente. No, pero es que este tema tan importante yo lo quiero hablar con tu jefe o con tu colega varón, o ¿cómo que tú lo vas a llevar? No, tú, pero si no puedes tener tanta experiencia tú. Ajá. Y menos si se enteran que eres mamá. Ujú. Eres mamá es como que, uy, no, es que esto va a estar muy complicado y tú tienes hijos, ¿qué tal que tienes un problema y qué tal que sucede algo? No, 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 yo quiero hablarlo con tu colega varón. Entonces, estas son las cosas que a mí me han molestado del derecho toda la vida. Primero sin saber qué podía hacer con ellas, ahora sé qué puedo hacer con ellas, o al menos lo estoy intentando, pero también me he abierto a platicar con muchos colegas de México y de Latinoamérica, sobre todo de Colombia y de Perú, y me doy cuenta que no es un tema de la ciudad en la que yo vivo o del país en donde yo estoy. Es una Ujú. cuestión de toda Latinoamérica, me atrevería a decir. Algunos lados con más problema, otros lados menos, pero al final siguen estando estos 3 puntos. Sí, totalmente, porque fíjate que justo te iba a decir como que yo he visto, por ejemplo, y te puedo decir, digamos, gente cercana a mí, amigas, colegas, conocidas, que han tenido siempre alguna mala experiencia con un cliente desde el punto de vista de, por ejemplo, uno, no darles ese valor que se merecen, obviamente. Dos, temas de que superan la raya profesional, ¿cierto? Como que ya pasan a otros niveles que no deberían pasar, que si llega a pasar, pues yo aquí les invito a que digamos, den en conocimiento de que suceden estas cosas, nunca se queden calladas o callados, porque también puede pasar. Tres, también me he dado cuenta que como que no sé si de pronto como tú lo ves, si es un tema como cultural o la sociedad, no sé, pero generalmente hay como más, le tienen como más respeto o más aceptación a un abogado hombre, por, así esté empezando o no, digamos, tienes un abogado mujer, un abogado en un mismo momento, recién graduados, qué sé yo,
y a lo mejor el comentario a la mujer va a ser un poco más fuerte en el sentido de, pero está muy chiquita, pero usted sí me puede llevar eso, pero no sé qué. En cambio con el hombre no estará tan marcado y de pronto le dan confianza para que de pronto se desenvuelva mejor, qué sé yo. Entonces es una percepción también que yo tengo porque justamente lo he hablado como con muchas amigas y demás, y siento que, o sea, que ese es un tema que se suele repetir, y también entre nosotros, por ejemplo, abogados hombres, que aprovecho y boto el mensaje por si ustedes lo están haciendo, no lo hagan, contratar personas, estudiantes, abogadas o recién graduadas o que están en proceso de grado, digamos que las contratan un tiempito, no les pagan lo que es, no, digamos, no en unas buenas condiciones, ¿cierto? Y pues queda más en el lado pues de la explotación a un colega que pues de un trabajo, ¿no? Claro. Y mira, ya no es una cuestión que se haga, pueden decir, es que es el patriarcado, es el machismo. No, no se hace a propósito. Cada vez me doy cuenta que no es a propósito como decir, es Ujú. mujer y la odio y no quiero trabajar con ella. No, es como que ya lo traemos metido acá en la cabeza el chip de si vas a ver un asunto penal, un asunto de cárcel, un asunto de un delito, un asunto de eso, entonces vámonos con el abogado varón porque es muy fuerte para ella. No vamos a hacerla Es pasar por eso. cierto. Ahora, es un tema de divorcio. Bueno, entonces ahí sí puede entrar ella, ahí sí que lo trabaje ella, ¿no? Entonces, es un tema que nos tenemos que cambiar nosotros mismos el chip también, porque también nosotras como abogadas lo permitimos. Decimos, bueno, sí, pero es que él tiene más experiencia o es un ambiente muy hostil, entonces él va a saber mejor cómo desenvolverse. Puede que sí, puede que no. La cosa es, ¿tú lo quieres hacer? ¿Te Ujú. gusta? Hazlo. Y seguramente vas a tener un colega, un amigo, alguien que te pueda apoyar, pero no robarte la cámara. Es decir, no quitar el foco de atención de ti, que eres quien lo está desarrollando, pero sí a lo mejor brindarte su hombro o su apoyo, su respaldo, por si la cosa se sale de control. Pero nosotras mismas tenemos que aceptarnos diciendo, yo soy capaz, soy tan capaz como él es tan capaz como yo, o sea, no soy yo más. Las mujeres no somos más que los hombres no son más que las mujeres, somos de la misma forma, incluso complementarios uno con el otro, ¿no? Porque los hombres son mucho de acción, la mujer es más de introspección y cuando un colega hombre se pone a hablar con una colega mujer, cada uno desde su perspectiva, terminan normalmente con conclusiones muy sólidas, porque tienes la idea del varón que es más ejecutable y la idea de la mujer que es más introspectiva, entonces completas el panorama, es buenísimo. Por eso quiero aclarar, no es mejor uno que el otro. Lo malo es decir, es que yo no puedo porque soy mujer, o ella no puede porque es mujer. No, al contrario, sí podemos. Y es bueno que nos apoyen, pero también nosotras, mujeres, darnos la oportunidad de probar si es lo que nos gusta. Total, y sobre todo también que no sé, no lo había visto de pronto tan detallado como que también el tema un poco de áreas. Por ejemplo, acá generalmente en los rankings es muy raro ver, por ejemplo, abogados penalistas destacando, digamos, mujeres destacando, siempre, casi siempre suelen ser hombres. Pero bueno, digamos, por cambiar de tema, me gustaría preguntarte algo. Tú nos has contado, digamos, durante toda el episodio, básicamente, digamos, como estos inconvenientes, como estas situaciones, como estas, digamos, como obstáculos, ¿cierto? Como estas situaciones un poco como complejas, las adversidades, se han presentado como ese impulso de pronto, ya en el momento, digamos, como en el momento de la verdad. Pero para ti, ¿qué significan y sobre todo qué importancia han tenido para poder, digamos, como innovar o meterte como un poco en este cuento? Uy, no, ese tema me encanta. Mira, hace, no, mejor no digo porque me voy a sentir viejita. Hace mucho tiempo me llegó un correo que decía, que hablaba sobre el principio del vacío. Yo nunca había escuchado ese término, pero me acuerdo muy bien de ese correo porque lo explicaba de tal forma que lo entendí. El principio del vacío quiere decir que cuando todo está perfecto, no tienes ganas de cambiar nada, no nace en ti buscar otras formas porque todo está funcionando, todo va bien. ¿Sí? Y cuando estás en caos,
Cuando las cosas se desacomodan, cuando suceden cosas fuertes que te hacen soltar, no porque quieras, sino porque es la situación, te hacen soltar lo que creías verdadero, lo que querías, lo que vivías, se rompe todo y caes en un caos. Ese es el mejor momento para crear cosas nuevas, porque como ya de todas formas no tienes nada seguro, pues qué más da intentar de otra forma, ¿no? Ujú. Y una vez que ocurre el caos no es para siempre, es una ventana de tiempo o un momento, digamos, no es infinito. Pero cuando lo abrazas y dices, bien, todo lo que yo conocía como cierto, todo lo que yo tomaba como cierto, ya no es, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Para dónde quiero ir en realidad? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿O qué es lo que tiene significado para ti? Y te contestas sinceramente estas preguntas, el mismo caos te va llevando hacia la respuesta que hayas elegido. Es decir, Ujú. cuando a mí, el caos no es malo siempre, de hecho, porque mi primer caos fue tener mi hijo y tener un hijo no es, no es para nada algo malo, pero sí fue una rotura de realidad. Yo estaba acostumbrada a ciertas cosas, tenía ciertos planes de vida y al momento que él llega, rompe con eso, pero no de una mala manera. Entonces, es abrazar estos cambios, abrazar estas oportunidades que se pueden ver de muchas formas y decidir contestar honestamente qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir, qué es lo que te importa, qué puedes mejorar, qué había ahí en tu realidad que realmente no te estaba permitiendo crecer y empiezas a tener curiosidad, empiezas a actuar sobre tu curiosidad, vas a encontrar un camino de algo que jamás se te hubiera ocurrido, pero que te va a hacer sentir muy contento, te va a hacer sentir Ujú. muy satisfecho y te va a inspirar. La parte más hermosa de todo esto. Te vas a inspirar para crear. ¿Sí? Entonces, tú me dices, estas, ¿cómo te ha servido de impulso? Es muy sencillo. Después de soltar el miedo, porque toda rotura de realidad da miedo, todo cambio da miedo, pero una vez que lo sueltas, dices, ok, sigo vivo, sigo aquí, estoy bien, eh, ¿qué puedo hacer? Y te empiezas a preguntar a ti mismo y empieza a surgir esa curiosidad y empiezas a accionar sobre tu curiosidad, viene la inspiración. Y cuando al fin tienes la inspiración, te sientes vivo, no sé, no puedo encontrar otra palabra para decirlo, te sientes verdaderamente vivo, y empiezas a darte cuenta que la vida tiene más colores y que tiene más sabores y que las horas son un poco más largas en el buen sentido de la palabra y que estás creando memorias, como que reconectas con una parte de ti que la rutina hace que pierdas. Ujú. Así que todos los problemas que he encontrado en mi vida trato de verlos con esta óptica. A veces no es fácil, debo reconocer, a veces sí te vence el miedo, el enojo, la tristeza, dependiendo de lo que haya sucedido. Pero cuando logro verlos como momentos de creación, como oportunidades de vivir realmente una vida que a mí me guste y de construir recuerdos que valga la pena cuando yo esté viejita y me pueda acordar, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos aquí, cuando hicimos allá? Y me puedo sentir feliz de eso, todo cambia y haz de cuenta que en vez de que esté todo nublado y con una tormenta, parece que se abre el cielo y sale el sol y cantan los pajaritos. En sensación, así lo sientes. Y Ujú. dices, ah, mira, pero si aquí estaba el camino, toda la vida estuvo frente de mí, pero nunca lo había visto. De esa manera lo ves y, y encuentras cosas que nunca te habrías imaginado, pero que te hacen decir completamente sincera, por eso estoy aquí, para eso vine a esta vida, por eso estoy vivo, porque tenía que hacer esto. Y son maravillosos. Por eso, a veces en mis conversaciones con otros abogados, que me dicen, es que ya perdí la flama de la pasión del derecho, ya no sé qué estoy haciendo, voy a estudiar otra carrera, voy a dedicarme a otra cosa porque ya me aburrí de esto, no encuentro el sentido. Les digo, estás en una etapa de creación Mm. y esta etapa de creación me dicen, pero ¿a qué te refieres? Me refiero a que el derecho hoy se puede ejercer de muchas formas diferentes a como se ejercía antes. Antes podía ser dedicarte a civil, a penal, a mercantil, ser juez, ser notario, ¿no? Ser fiscal. Había como muy reducidas opciones que podías hacer. Hoy puedes ejercer el derecho de muchas formas, de la forma que más te guste, de la forma en la que mejor te sientas, lo puedes hacer.
Tienes medios alternativos de solución de controversias, tienes consultoría a empresas, tienes el desarrollo de legal management, legal operations, legal tech, legal design, que todo está en inglés, pero al final quiere decir innovación jurídica, ayudar al mundo jurídico a aterrizar los conceptos y las ideas. O puedes ejercer lo que usualmente se ejercía, pero con un punto de vista diferente, con un punto de vista centrado en el usuario, los haga sentir confiados y los haga también sentir el derecho no es corrupto, que en realidad pueden obtener justicia. Entonces, cuando hablo con ellos de esto, les digo, ¿estás perdido? ¿Te sientes apagado? ¿Tienes algún problema? ¿Algo en tu vida se rompió de la forma que era? Estás en un momento de creación. Aprovéchalo. No le corras, no le huyas. Aprovéchalo y ponte a crear eso que te hace feliz, eso que te hace sentir inspirado. ¿Cómo batallar, digamos, en esos momentos de creación con el miedo? Porque el miedo es lo que siento yo que hace como que la gente le ponga freno de mano y termine tomando a veces decisiones seguras, como tú bien lo decías, a veces cambiar como felicidad y salud por dinero, ¿no? ¿Tú cómo crees que uno puede llegar a batallar? Porque yo, por ejemplo, conozco digamos, me han llegado mensajes de, oye, pero es que no me siento satisfecho con mi trabajo, no estoy feliz con lo que estoy haciendo, siento que tengo que hacer un cambio, no sé por dónde empezar. Veo que lo que estás haciendo te gusta, te apasiona, no sé, pero pues no sé cómo hacer. ¿Tú qué les podrías decir de pronto? Porque para mí es un tema muy complejo porque siento yo que el miedo es de esas experiencias que como muchas otras, son muy personales y se viven de maneras diferentes, ¿no? Pero ¿tú qué les puedes decir? Bueno, mira, la vida no me ha tratado muy bien, que digamos, parece que sí, pero no. Me he tenido que enfrentar a mis propios miedos N cantidad de veces y al principio parecían espantosos y salía yo corriendo para el lado contrario lo más rápido que podía, pero me di cuenta que el miedo nunca se va. El miedo siempre está ahí. Siempre, siempre, siempre. Hagas bien las cosas o las hagas mal, el miedo está ahí contigo. Porque el miedo no es un monstruo y no es tu enemigo. El miedo es una alarma. Eso es lo que yo le digo a mis hijos ahora que están creciendo. Ya ves, los niños tienen miedo de muchas cosas. Y les digo, el miedo es tu amigo. El miedo lo que quiere es mantenerte vivo, mantenerte seguro. Y como no le haces caso, pues se te presenta de formas que no puedes ignorar. Es decir, cosas que te dan miedo o que te apantallan. Pero el miedo lo único que quiere es que estés bien. Entonces, ¿cómo navegar el miedo? Primero, sabiendo que no te quiere hacer daño. Segundo, sabiendo que nunca se va a ir. Siempre va a estar contigo. Así que, ¿qué hay que hacer? Escucharlo. ¿Qué tienes que decir? Bien, pues me da miedo y lo escribes. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Por qué no haces eso que quieres hacer? Pues porque me da miedo no tener suficiente dinero para pagar la renta. Me da miedo ser un fracaso. Me da miedo que se rían de mí. Me da miedo que me señalen. No lo sé. Lo que sea que pueda venir a tu mente, escríbelo. Todo. O sea, ¿qué más? No es una cosa la que te da miedo. Te dan miedo muchas. Escríbelas todas. Luego date cuenta de lo ridículas que son. Porque realmente son ridículas. Tengo miedo que no voy a tener dinero para pagar la renta. Bueno, este proyecto pudiera fracasar y no vas a tener dinero para pagar la renta. Y ya, fin de la historia, ahí te moriste, ahí quedaste, ¿eso es todo? No, tienes alas, eres como un pájaro que no tiene miedo de posarse sobre una rama porque tienes alas. Si la rama se cae, tú vas a volar y te vas a posar en otra rama y vas a estar bien. Entonces, si este proyecto fracasa y te quedas sin dinero y te atrasas en tus pagos, no te vas a quedar ahí. Eres suficientemente capaz para hacer otra cosa, lo que sea. Irte a buscar un trabajo, vender algo, empezar otro proyecto, vete a saber, pedir un préstamo, no sé, lo que tú quieras. Pero ese es tu miedo, tienes cómo atacarlo. Así que, punto número 1, el miedo no es tu enemigo. Punto número 2, el miedo nunca se va a ir. Incluso cuando las cosas estén bien, nunca se va a ir. Y punto número 3, enfrenta tu miedo, enfréntalo, no le corras, al contrario, voltéate y míralo a la cara. ¿Qué me quieres decir? ¿Cuál es la alerta que yo tengo que ver? ¿Por qué estás aquí? Pues porque mira, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro, y racionalízalo.
Si todo esto fuera cierto y pasara, ¿ahí te vas a quedar? ¿Ese es el fin de la historia? Y entonces Paulina murió. ¿O qué? ¿Qué sigue? No, algo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que yo pienso que las cosas pueden ir mejor. Yo hoy en día todavía siento miedo. Hoy en día todavía las cosas digo, ¿y si estoy haciendo el ridículo? ¿Y si al final resulta que no tenía razón? ¿Y si al final las cosas no me salen bien? Bueno, confío lo suficiente en mí para saber que si las cosas salen tan caóticamente como me imagino que podrían salir, algo voy a poder hacer. Algo diferente tal vez, pero esta no sería el punto final de mi historia. Y siento que cuando todos volteamos a ver al miedo a los ojos, nos damos cuenta de eso, que no es tan aterrador y de que algo vamos a poder hacer si las cosas salen tan mal como se supone que el miedo nos dice que van a salir. Y eso está bien interesante, o sea, me encanta, aparte porque justamente también es como empezar a tomar decisiones de vida. Yo, por ejemplo, siempre trato de ojalá que la gente no, a mí, yo siempre he sido un enemigo que no se aprenda o aprenda cosas para un ratico y ya, sino que uno tiene que aprender también cosas para la vida, ¿no? Por ejemplo, en el episodio o sea, en este momento que estamos nosotros aquí conversando, se está publicando el episodio número 53 con Ana Marra, desde España, y ella me decía que innovar es una decisión de vida. ¿Tú qué opinas? Estoy completamente de acuerdo. A ver, yo a los innovadores les llamo o nos llamo inconformes. Somos inconformes. Somos la piedra en el zapato de lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, cuando tú te interesas por la innovación y la empiezas a ejecutar, definitivamente es una decisión de vida y es algo que te va a marcar. Pero estamos hechos para eso porque al ser inconformes, tenemos un ojo muy agudo para ver dónde está el problema. No todos miramos para el mismo lado, pero sí estamos buscando el fallo, estamos buscando, a ver, es que esto no funciona bien, o esto podría estar mejor, o qué les parece que esta idea nueva, ¿no? Entonces, en nuestra personalidad está el ser detallistas, el ser inconformes, el exponer estas inconformidades, o sea, no nada más pensarlas, sino conversarlas y ejecutar sobre ellas. Así que sí, yo creo que innovar es una decisión de vida y es algo que o se da natural o mejor que no se dé. Porque cuando innovas falsamente, estás causando más daño de lo que puedes estar causando un bien. Mucha gente se pone el nombre de innovador, lo que tú quieras, o se pone nombres en inglés junto a su título porque está de moda, porque se oye bien, porque podrían a lo mejor cobrar más de lo que cobran usualmente, pero no, ni están inconformes, ni les parece necesaria la innovación, ni saben cómo hacerlo, ni se abren a platicar con nadie. Simplemente es una técnica de marketing que a mí me parece muy deshonesta y muy peligrosa a todos en general. Entonces, la innovación o la traes dentro, porque es esa inconformidad y esas ganas de hacer las cosas de una mejor forma, o mejor para nada la toques, o sea, mejor di yo soy tradicional, yo soy conservadora, a mí sí las cosas me gustan y estoy conforme y está bien, pero no te pongas máscaras de lo que no eres. Uh-huh. Y de pronto, para ti, cómo poder empezar ese camino para empezar a ser una persona que aplica innovación, que mejora su práctica? Porque seguramente también habrán personas que de pronto no tengan que pasar por el curso intensivo de, oye, estás en una situación límite, ¿cierto? Que la vida te ponga como, oye, te sabes que, mira, tú me caes muy bien, pero te voy a examinar y te voy a poner una situación súper compleja y toma la decisión o si no, te vas, ¿no? Pero para ti, ¿cómo poder empezar con este tipo de prácticas? Obviamente, pues, escuchando charla legal, pero para ti, de pronto, digamos, ¿qué es lo que tú harías, digamos, en una situación más controlada o normal, por así decirlo? Escuchar yo le llamo audiencia a los que no son necesariamente mis clientes, pero pertenecen a un grupo donde podría estar mi cliente. Es decir, en mi práctica jurídica hay un montón de gente, algunos son mis clientes y otros no, pero todos tienen quejas y todos tienen problemas. Así que escucha cuáles son esas quejas, cuáles son esos problemas y empieza a pensar de qué otra manera puedes resolverlos. Es decir,
Estábamos hablando aquí ayer unos amigos y yo, que curiosamente son abogados, de cómo se podía prevenir la desobligación del padre hacia los hijos cuando hay un divorcio. O sea, cómo obligamos o cómo forzamos o cómo garantizamos que el papá, el varón, dé la manutención del dinero necesario para que el hijo o la hija se desarrollen. Se nos ocurrieron un montón de ideas, algunas contrarias a derecho, o sea, no aplicables. Estábamos pensando, ¿no? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? ¿Por qué estábamos hablando de esto? Porque la mayoría de nosotros nos dedicamos al ramo familiar y es algo que vemos todos los días, o bueno, sí, todos los días en la mayoría de los casos en las que la mamá se queda con todo el gasto de los niños, se queda con todo el gasto de la casa. Muchas veces ellas no trabajaron porque el marido no las dejó, el esposo no les permitía trabajar, o porque decidieron cuidar a sus hijos y perdieron toda la continuidad profesional que tenían. Se encuentran en un caos en el que ahora son madre y padre, proveedores del hogar, cuidadores 100% del hijo, de la hija, y una desventaja competitiva profesional enorme. ¿Cómo podemos solucionar esto? Y estamos pensándolo, todavía no llegamos a una solución. ¿Por qué estamos trabajando en esto? Porque es un problema real, palpable, que vemos todos los días. Así que tú desde tu práctica jurídica o tú desde tu trabajo, en el contexto de todos los días, agudiza el oído. ¿Cuáles son las quejas? ¿Cuáles son los problemas más recurrentes? Escoge uno, el que más te guste o el que más te interese, y empieza a tratar de darle una solución diferente a la que se propone. ¿Por qué? Porque la ley dice que cuando un padre se desobliga en el cuidado de sus hijos, ya sea brindando apoyo económico o en el cuidado físico y real del niño, pues merece cárcel, merece multas, merece sanciones, merece esto y lo otro. Esa solución en la práctica no se lleva a cabo, no se puede. En muchas de las veces no se puede. Entonces, ¿qué otra forma tenemos para hacerlo? Y todos los problemas que tú escuches tienen una solución innovadora, pero alguien tiene que pensarla, alguien tiene que ponerse a trabajar en ella. Así que escoge uno, no 5, no 3, no 2, uno. Un problema que te guste o que te atraiga mucho y empieza a pensar ideas creativas. ¿Cómo podría solucionar esto? ¿De qué otra forma se puede hacer? Y empieza a hablar con otras personas, porque las ideas a veces no te llegan a ti nada más, te llegan cuando conversas y cuando te oyes, te abres a oír lo que el otro tiene que decir y anótalas y de repente armas algún proyectito ahí para intentarlo. Esos serían como los pasos, los baby steps para empezar. Y tú tocas algo bien importante, y creo que yo nunca había quedado en cuenta eso, es hablen con el cliente. Justamente, fíjate que aquí en el podcast yo tuve la posibilidad de hablar con un científico hace unos cuantos episodios atrás. Y yo le preguntaba como, venga, ustedes, ¿quiénes, o sea, cuando están haciendo pues sus innovaciones, sus cosas, cuando necesitan un abogado y qué esperan de un abogado? Y yo no sé, yo siento que a veces uno como que la conversación con el cliente es únicamente respecto del caso y respecto de dinero, muchas veces. Entonces, como que, y una vez es como que piensa, digamos, no sé, en cuanto a intuición o percepción tal vez, qué es lo que necesitan los clientes o no sé. Pero oye, eso está bien interesante porque que de hecho sería una práctica muy bacana, como, oiga, hable con los clientes que a usted le gustaría tener, entienda un poco como qué inconvenientes tiene, porque uno a veces no se da cuenta, pero puede ser que incluso tengan necesidades legales insatisfechas también, ¿no? Sí, mira, es que esto del diseño legal es mucho de abrir la conversación con los clientes y Ujú. no tanto preguntarles qué necesitas, porque a veces ni el mismo cliente sabe qué necesita, solo sabe lo que no quiere. De eso sí están completamente seguros. Yo estoy segura de que no quiero más esto, pero no sé lo que sí quiero. Entonces, hay que agudizar mucho el oído y preguntar a modo de conversación, no a modo de interrogatorio, cuál es su problema, cómo se siente, qué problemas ha tenido en el pasado o qué incomodidades, dificultades ha tenido, pero realmente haciendo una escucha activa con empatía para poder captar esas cosas que el cliente no sabe que necesita, pero nosotros podemos traducir. Por ejemplo,
Estábamos hablando también entre colegas sobre los contratos cortos, ¿no? Esto de legal design se traduce o se interpreta muchas veces como hacer más cortos los documentos y no necesariamente. No necesariamente. A veces sí, a veces no. Entonces, comentaba un colega, mira, es que a mí me pidieron un contrato de una hoja para que de prestación de servicios y yo no le puedo hacer un contrato de una hoja porque no estaría bien protegido. Y le digo, mira, lo que tu cliente te está pidiendo no es un contrato de una hoja. Lo que tu cliente te está pidiendo es un contrato sencillo que no le espante a los clientes y que no le tire las negociaciones. Y se me queda viendo y me dice, ¿tú cómo lo sabes si ni siquiera has hablado con él? Dije, porque eso es lo que él se imagina que puede lograr con un contrato de una hoja. Es lo que no te está diciendo, pero sí te está diciendo. Te está diciendo que no quiere un contrato que asuste al otro y que haga que pierda la venta. Él piensa que con un contrato de una hoja es suficiente, pero si tú le das un contrato de 3 hojas con un lenguaje sencillo y una visualización que le permite entender rápidamente qué dice ahí, ya le solucionaste el problema y estás dentro de lo jurídico y lo estás protegiendo correctamente. Y se me queda viendo y me dice, pues sí. Digo, entonces eso es lo que pasa cuando hablas con los clientes. A veces te piden que saques tu varita mágica y hagas un encantamiento y le arregles el problema. Bueno, no tenemos varita mágica y no podemos hacer eso. Pero si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que lo que nos está pidiendo de una o de otra forma se puede hacer. Pero ellos no saben cómo se llama. Ellos no saben cómo pedirlo porque ni siquiera saben que existe, porque no son abogados. Y cómo, porque tú también, bueno, y en cuanto al tema de la comunicación, ¿qué tan importante llega a ser o qué tan diferencial puede llegar a ser? Especialmente ser asertivos, a saber escuchar, porque a veces como que oímos, pero no escuchamos. No, los abogados no escuchamos nada, estamos enamorados de nuestra propia voz. Y esto tiene sus fundamentos muy atrás en la historia de los abogados, ¿no? No es algo nuevo. La comunicación debe de ser empática, primero que nada. Empático o empatía significa ponerme en los zapatos del otro para poder experimentar lo que ve y lo que siente el otro. La simpatía, que se confunde mucho, la simpatía es tener rasgos que me hacen sentir afín a una persona. Es decir, pues Jordan, a ti te gusta la música rock, a mí también. Ya, me caes bien, me simpatizas. ¿Sí? Sí. Tenemos algo en común. La empatía y la simpatía no son lo mismo. Entonces, la escucha con los clientes tiene que ser empática. Puedes no estar de acuerdo con lo que está diciendo, puede que lo que está diciendo no es posible, pero si tú tomas toda esta información para plantearte lo que esta persona siente y experimenta, vas a poder entender qué es lo que quiere. No sabe cómo se llama, pero sabes, ¿no? Entonces, eso, ser conciso, usar el mismo contexto del lenguaje que está usando tu cliente. Los abogados y a quien me esté escuchando que ejerza esta profesión, no nos vemos bonitos hablando en términos jurídicos que solamente nosotros entendemos, sabiendo que la persona con la que estamos hablando no los entiende. No nos vemos inteligentes, no nos vemos cultos, no nos vemos mejores preparados, nos vemos arrogantes. Así es como nos vemos. Entonces, si la persona que está frente a ti, tú sabes que no entiende estos términos, explícaselos. No hay nada más bonito que alguien se tome el tiempo y la delicadeza de explicarte cosas que no entiendes. Cuando yo voy al doctor y el doctor me hace un chequeo y me dice que estoy enferma de algo y le da un nombre latín, porque así se llama, y yo siento que me voy a morir porque la enfermedad suena muy impactante, y me dice, no te preocupes, solo estás resfriada. Bueno, entonces descanso, ¿no? Y me explica, sí, mira, es que lo que tú tienes es una bacteria que se llama así, y me lo explica en términos que yo puedo entender. Agradezco el gesto del doctor, aprendo algo nuevo y me calmo. Lo mismo nosotros los abogados con las personas que no son abogadas. Si no puedo decirlo de otra forma porque esa es la manera en la que se llama, entonces me voy a tomar el tiempo de explicarle a esta persona de qué estoy hablando, cómo funciona, qué puede pasar en un lenguaje que me pueda entender. Así que respondiendo a tu pregunta, ¿qué tan importante es la comunicación? Es muy importante, es piedra fundamental del cambio y de la innovación. Siempre que no nos quitemos nuestro ego y nuestra
superioridad y nuestra inseguridad y no nos abramos como personas que hablan con otras personas, no vamos a lograr nada. Y digamos, atándolo un poco a lo que tú dices, digamos, yo siento que los abogados somos de las profesiones que tenemos un poder tremendo y sobre todo lo digo por los abogados que creo yo que de pronto más vigencia van a tener, ¿cierto? Que de pronto van a estar un poco más protegidos a estos cambios tan abruptos y es el tema de sumar valor en cuanto a las emociones, en cuanto a, que tú lo dices ahorita, de poder lograr, por ejemplo, calmar a un cliente. Generalmente llegan a nosotros con problemas y yo creo que si hacemos un mapa de cuando una persona busca un abogado, todo lo que va a estar asociado alrededor son problemas, ¿no? Problemas de muchas índoles, incluso hasta personales, o sea, ya ni siquiera legales, sino temas que ya también como que implican que uno haga gestión de muchas cosas. Y yo siento que los abogados con una muy buena comunicación podemos también ayudar a ser transformadores de emociones. ¿Tú cómo ves ese tema? No, lo veo completamente porque mira, normalmente cuando uno empieza un juicio, o sea, cuando el cliente quiere empezar un juicio, es porque trae sentimientos de resentimiento, de enojo, de odio, de querer desquitarse, no realmente por obtener justicia, sino por hacer sufrir al que lo hizo sufrir a él, ¿no? Cuando el abogado se comunica de una forma asertiva, empática, abierta con su cliente, puede hacer que estas emociones cambien y no necesariamente que el juicio no se lleve a cabo, sino que se lleve a cabo con una mejor estrategia, con una forma menos costosa de elaborarse o de menos tiempo, otras estrategias, porque logra que el cliente se estabilice. También la confianza que la gente tiene en la justicia depende mucho del abogado y de la forma en la que lo trate. Tuvimos un cliente hace un año que se había peleado con su esposa y habían ahí temas de mucha pasión, o sea, estaban muy elevados los ánimos de los dos y tenían hijos pequeños. Entonces, mi esposo, que es abogado también, se fue a hablar con él, yo me fui a hablar con ella y entre los dos logramos explicarles las opciones que tenían, qué iba a pasar si escogían una opción o la otra y cuál era su intención con sus hijos, porque ellos podían ya no quererse, ya no querer estar juntos, pero qué iba a pasar con los menores, con los niños que estaban muy pequeños, que al final a ellos no les importa lo que haya hecho papá y lo que haya hecho mamá, ellos quieren y necesitan a sus padres ambos, ¿no? Ujú. Entonces, después de varias sesiones, no fue en una sola, pero después de varias sesiones los logramos hacer entrar en razón y que los dos se enfocaran en sus hijos, en lo que era mejor para sus hijos, que ya no querían estar juntos y todo esto perfecto, no hay ningún problema, pero de una manera mucho más suave, de una manera mucho más pacífica para los niños. Y al final de 3 meses pudimos resolver todo. Él se quedó con sus cosas, ella con las suyas, y comparten a los niños la mitad del tiempo. Es decir, una semana están con él, la siguiente con ella y otra vez con él y así. Ninguno de los dos se pierde nada de los niños, ¿no? Pero tuvo mucho que ver la forma en la que abordamos el problema, porque si se hubieran encontrado con un abogado que sí, mira, le vamos a quitar todo y nunca va a volver a ver a los niños y tú no te preocupes, vamos a hacer que el juez se ponga de nuestro lado y todas estas cosas que he escuchado que suceden, pues que íbamos a lograr amargarles la vida a dos niños, romperles mucha de su seguridad familiar que requieren. Así que la forma en la que un abogado se comunica con su cliente, independientemente del tema, puede hacer que los ánimos se calmen y se encuentren mejores estrategias de solución y que las personas vuelvan a confiar en la justicia. Sepan que no todo es corrupción, que no todo es injusticia, sino que hay formas de lograr que a cada quien se le dé lo que le corresponde. No, buenísimo, y me parece que ese es incluso es una invitación, yo siempre trato de hacerlo, yo también concilié, bueno, creo que a ella le llaman mediación, si no estoy mal, Sí. en temas de familia lo dejé de hacer justamente porque, digamos que llegué a una situación, digamos de esas un poco de las que tú describes, digamos que me recordó mucho a mi mamá con 16 años,
tratando de convertirse en todo esto. Y digamos que hay heridas que quedan, ¿no? Con la vida. Son temas súper sensibles y aparte que justamente yo siento que también pone a prueba mucho de esa humanidad y de que tanto somos conscientes de que nuestras decisiones, incluso la asesoría de un abogado puede marcar la vida en este caso, pues dos pequeños para siempre, ¿no? Claro. Pues sí, mira, yo creo que cada quien debe de saber dónde es una mejor pieza. Yo me encuentro en el área familiar muy, pues la palabra no es cómoda porque ninguno de los asuntos son fáciles de resolver, pero me encuentro a mí misma útil porque suelo siempre enfocar el problema en los niños, o sea, los efectos del problema en los niños o en los hijos, aunque ya sean mayores, no importa. Y llevar las conversaciones y las negociaciones a que sí, ya no quieres estar con él, ya no quieres estar con ella, muy bien, ya no se quieren volver a ver, ok, eso no tiene relevancia, ¿qué va a pasar con ellos? Y ya que los dos, o sea, que la pareja puede despejar la mente y decir, bien, tienes razón, si yo lo detesto, yo la detesto, muy bien, pero los niños, ¿qué vamos a hacer? Y se encuentran muchas otras formas de solución que satisfacen el no volverse a ver o el no volver a tener que tratar el uno con el otro, pero manteniendo la integridad y la seguridad de los niños. Habrá quien estas cosas no les gusten o no se puedan encontrar útiles en ellas. Bueno, el derecho es tan amplio, rige desde antes del nacimiento hasta después de la muerte. En alguna parte de ahí tú eres útil, solo encuentra en dónde y ponte ahí y trata de innovar viendo qué problemas hay y qué es lo que vive la gente que está en esa situación y busque cómo hacerlo de una forma mejor, más humana, más real, más auténtica y no tan centrada en el dinero, porque sí, el dinero es importante, pero no es la razón número uno por la cual nos dedicamos a esto. Sí, yo creo que llega a veces un momento que me pasó a mí, por eso dejé de el litigio y mucho de lo que hacía como abogado, que fue levantarme todos los días de mi cama sin un propósito, triste, cansado, o sea, como uno nunca se quiere ver, ¿no? O sea, yo generalmente pues me gusta verme como activo, haciendo cosas, siendo muy propositivo, digamos que también soy un poco pues creativo en muchos aspectos y pues digamos que esa es la versión que a mí me gusta como tratar de ver a diario. Obviamente uno se agota, uno se cansa, uno, ¿cierto? No todo es perfecto, pero ya yo estaba en un punto en el que yo decía, oiga, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y por eso tomé también como la decisión de dedicarme de lleno a esto y pues abrir un podcast. Pues felicidades, usaste ese momento en la vida, ese espacio de creación y de caos para darle un nuevo giro a tu vida y pues muchas felicidades, se te ve muy contento. No, total, o sea, este podcast es resultado de un caos, una época de caos. Bueno, de más bien de mucho caos. Pero bueno, me gustaría ir por ahí terminando contigo. Siempre en la parte final de cada episodio, digamos, es muy especial porque al final siempre suele haber un mensaje, siempre suele haber un aprendizaje, siempre suele haber un llamado, una invitación. En este caso, pues, te cedo pues este espacio para que lo hagas tuyo, digamos, y pues envíes ese mensaje. Muchas gracias, pues no sé, hay varias cosas que me gustaría decir, pero vamos a resumirlo en una. Tú eres una persona, quien esté escuchando esto, eres una persona completamente capaz y los sueños que tienes los tienes tú por una razón y es porque los puedes llevar a cabo. Entonces, no permitas que el miedo, la circunstancia, lo que nos han dicho o lo que la sociedad o las personas que amamos esperan de ti, te limiten a hacer las cosas que quieres hacer. Y si casualmente estás pasando por una época de caos, si casualmente tu vida se está medio desmoronando o cambiando y las cosas que eran ya no son, este es el momento de creación. Este es el momento de mirar a tus miedos a los ojos y decirles, muy bien, gracias por darme esta alarma, gracias por decirme estas cosas, de todas formas lo voy a hacer. De todas formas lo voy a hacer porque si algo sale mal, confío en mí lo suficiente para rectificar el camino o encontrar otra forma de hacerlo. Entonces, algo que a mí me pone muy triste es escuchar a las personas mayores, a los viejitos, cuando les cuentas, cuando ellos te cuentan su vida y les preguntas, ¿cuál es tu aprendizaje en la vida? ¿O qué me podrías decir que has aprendido en la vida?
Y la mayoría me dicen de una o de otra forma, sigue tus sueños y arriésgate porque más vale tener fracasos y decir, bueno, lo intenté y no salió, vivir con él y si lo hubiera hecho. Y son muchas las personas las que lo dicen y es muy triste verlos en sus últimos años arrepentirse de todas las cosas que quisieron hacer, que por una u otra razón no lo hicieron. Así que no importa cuántos años tengas, no importa cuál es tu situación actual, no importa en qué país vivas y cómo está la situación actual de tu país, tú puedes, solo confía en ti y empieza un paso adelante y luego otro y se va a abrir un camino que ni tú sabías que existía, pero ahí está para ti. Así que si de algo de todo lo que platicamos hoy Jordan y yo se puede condensar sería en eso. No tengas miedo, no actúes con miedo. El miedo está ahí solo como una alarma para hacerte ver cosas que tal vez no estás viendo porque quiere mantenerte con vida, pero no es la última palabra. La última palabra es la tuya. Así que actúa sobre tus deseos, sobre tus sueños. Buenísimo, creo que no hay mejor mensaje posible para darle cierre a este maravilloso episodio. Me gustaría antes de ya despedirnos que déjanos porfa tus redes sociales donde la gente te va a poder como contactar, escribir, ubicar, para cualquier cosa, negocios, lo que sea, en donde lo pueden hacer. Claro que sí, en este momento solamente estoy en LinkedIn, aparezco como Paulina López Ulloa. Me encuentro en México, pero trabajo con gente de toda Latinoamérica, específicamente en contratos y documentos legales. Entonces, eso y la innovación jurídica, que me encanta mucho estar escuchando las perspectivas. Si alguien aquí no es abogado, pero me quiere contar sobre algo que está notando que no está bien en el mundo jurídico, sería buenísimo que me contacte porque estoy abriendo esas conversaciones al interior de la esfera jurídica, es decir, con otros colegas, estamos tratando de encontrar soluciones y a veces la perspectiva del que está afuera nos suele ser muy nutritiva porque es algo que nosotros no estamos viendo. Entonces me pueden encontrar en LinkedIn y para lo que se les ofrezca, ahí estoy. Buenísimo. Igual cualquier cosita yo les dejo en la descripción en YouTube y en Spotify. Bueno, y en cualquier parte donde lo vayan a ver, las redes sociales, bueno, el LinkedIn de Paulina. Paulina, muchísimas gracias, de verdad, mil y mil gracias por estar acá, por aceptar la invitación, por dedicarnos este ratico, de verdad, de mucho valor, de mucho información, de mucho aprendizaje, de mucha empatía también, ¿cierto? Y de tanta apertura para mí y para todos los invitados bueno, para todo el público de Charla Legal. Muchas gracias Jordan por la invitación y pues qué rica estuvo la plática, espero que también la gocen. Claro que sí. Bueno, gente, y no me olvido de ustedes, de verdad quiero agradecerles también por llegar hasta acá, por escucharse este nuevo episodio. Recuerden que todos los lunes, hora colombiana, 7 p.m., estamos lanzando un episodio nuevo sin falta. Entonces, pues nada, les recuerdo, ahí les dejo, activen la campanita, compartan, suscríbanse si les gustó, dejen comentarios, los estaremos leyendo y los estaremos compartiendo también con Paulina si es del caso. Y nada, muchas gracias por estar ahí siempre y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.